La ciudad quedó destruida, los coches quedaron destrozados, convertidos en basura por todas partes, balas y humo, como si todo aquí hubiera sufrido el impacto de un meteorito. En ese coche destruido iba un hombre, cuya silueta parecía la de un adolescente o un estudiante. Como todo lo que lo rodeaba, fue destruido, la devastación se sembró por todas partes, todo parecía un apocalipsis. El nombre de nuestro héroe era Parry y resultó que era un estudiante del departamento de historia, lo que se podía comprobar con su tarjeta de estudiante. Sus manos comenzaron a dar señales de vida, se movían, lo que significa que pronto despertará. Entonces sus ojos se abrieron, obviamente no entendía nada de lo que estaba pasando a su alrededor, como terminó aquí, todo era un misterio para él. La siguiente imagen se alineaba ante sus ojos, los cristales rotos del coche en el que estaba sentado. Comenzó a mirar a su alrededor, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Cómo llegó aquí? Lo más importante, ¿por qué? Todas estas preguntas daban vueltas en su cabeza confusa. Esta es una señal del apocalipsis, los muertos llenaron las ciudades, lo que provocó la devastación, la ciudad quedó vacía, ya que los muertos desalojaron a la gente. Los zombies para nuestro héroe eran algo común, no veía nada único en ellos, ni siquiera les tenía miedo. Comprendió que había terminado aquí completamente por accidente, no recordaba el hecho de que de repente se quedó dormido en el auto y había una multitud de muertos frente a él. El estudiante empezó a sospechar de quién podría haberse burlado de él antes, y fue ella quien lo empujó hacia este auto. De pronto negó todo, en su recuerdo aquel delincuente lo metió en problemas con un arma. De repente decidió mirar hacia los asientos traseros para asegurarse de que no tenía un arma. Como era de esperar, en los asientos traseros había un cuchillo en una funda, que el delincuente dejó a nuestro estudiante para su defensa personal. Esta espada no estaba afilada, lo que a Parry le pareció extraño, ya que durante el apocalipsis no debería haber armas sin afilar. Además, la espada incluso resultó ser familiar para nuestro héroe, como si pudiera haber peleado con ella antes, y esto sugiere que la espada es exactamente el arma que le arrojó su agresor. El sonido de los disparos sonó fuera del coche y asustó a Parry hasta el punto de quedarse boquiabierto. Decidió bajarse del auto lo más rápido posible, derribar la puerta y prepararse para protegerse de los disparos, ya que pronto podrían apuntarle. El estudiante conoce bien las armas, pero una cosa es extraña, como se dio cuenta de que los disparos provenían de un viejo rifle. En medio de la devastación deambulaban monstruos fríos, que ya habían muerto, pero seguían molestando con su presencia. En la dirección de los disparos hubo un gran ataque de muertos, no en vano les dispararon. Así una de las criaturas obtuvo su merecido, una bala le privó de parte de su cabeza y de su segunda vida. Resulta que la policía estaba evacuando y disparando contra los monstruos para protegerlos y llevarlos a un lugar seguro. El capitán pidió a la teniente que informara sobre la situación y ella dijo que la evacuación estaba en pleno apogeo. Pero la situación no era tan colorida, los cartuchos se estaban acabando y pronto sería imposible defendernos. El capitán entendió que la situación se estaba calentando, cada vez había más zombies y cada vez menos equipo. Parry se sentó detrás de la manta y observó todos los detalles de la situación, todo era muy extraño para él. ¿Quién es realmente nuestro alumno? ¿Por qué las armas modernas y los uniformes policiales le parecen viejos, como si hace un minuto estuviera en una época completamente diferente? Los zombies eran abrumadores con su número, tarde o temprano su volumen absorbería a la policía, lo cual Parry entendía bien. Evaluó la situación de tal manera que le resultó beneficioso, pero no pudo evitar salvarlos, había muchas contradicciones en su cabeza, pero no pudo pensar por mucho tiempo. Los últimos cartuchos se agotaron, cada vez había más monstruos, lo que significa que la muerte los alcanzó en el momento más inoportuno. El capitán estaba deprimido, su subordinado había gastado sus últimas municiones, no les quedó más remedio que morir valientemente, como los vikingos. De repente le gritó a su teniente que le diera una nueva orden. Al menos una buena noticia es que la evacuación de las personas fue exitosa y todos están a salvo. Ahora el capitán está decidido, se ha dado la orden y pueden sacrificarse para proteger a los civiles. Ordenó a la teniente Gloria que proporcionara apoyo con pistola mientras todos los demás tomaban sus cuchillos y cargaban contra los zombies con toda su furia. Todos podrían envidiar su valentía, fueron a una muerte segura,
ahora las valquirias los enviarán a un paraíso para los guerreros. Gloria disparó contra los muertos, brindando apoyo a sus empleados a sus espaldas. Finalmente comenzó a comprender que todos sus compañeros morirían y ella se quedaría sola con la multitud de muertos. Para ella fue un verdadero horror, las calles se llenaron de muertos, sus compañeros resultaron ser comida y no había a dónde huir, todo era terrible. Solo queda un cartucho en el cargador, hay decenas y cientos de veces más zombies, solo queda rematarte a ti mismo para no convertirte en un muerto errante. Inicialmente, la batalla no fue igual, incluso si mataran a 2 muertos con un cartucho, no habría suficiente equipo. Todos fueron humanos alguna vez, pero ahora no son más que sacos de carne podrida dispuestos a matar. Gloria no podía permitirse infectarse y convertirse en uno de ellos y comerse a la gente. Ella ya se había puesto el barril en la sien, era poco probable que alguien la ayudara. Gloria se quedó sola con la muerte, que todavía estaba cerca. Aparentemente nuestro héroe decidió ayudar, aunque ya era demasiado tarde, no se quedó al margen. Llamó bien la atención, hasta los muertos le prestaron atención, y Gloria quitó el dedo del gatillo. Ahora nuestra heroína temía que alguien no hubiera evacuado, que estuviera actuando imprudentemente. Perry se apoderó de todos los zombies, lo que les provocó tanta agresión. Gloria ya había decidido morir, nada podía interferir con su decisión, pero la muerte se alejó de ella y se fue por completo. Pero de repente se dio cuenta de que temía por él en vano, probablemente él le mostró un nuevo nivel de fuerza que no había visto antes. Todo resultó ser cierto, fácilmente pone las cabezas de estas criaturas en el asfalto con solo una espada sin filo. No iba a retroceder, cada paso que daba traía muchas muertes, lo que no podía significar nada malo. Perry hizo cosas increíbles, definitivamente no era un estudiante común y corriente, ni siquiera un militar era capaz de hacer esto, probablemente ya estaba fuera de su tiempo. Gloria no podía creer que fuera una persona común y corriente, se quedó boquiabierta y sus ojos se abrieron más, miró todo esto con total incomprensión. Los cadáveres cayeron sobre el asfalto, antes ella pensaba que la muerte era inevitable, pero ahora los monstruos estaban destinados a morir. Ella entendió que incluso los luchadores del escuadrón de élite tenían dificultades para luchar con 2, y un estudiante común y corriente podía hacer frente a 100 solo. Cortó las cabezas de estos muertos una y otra vez, ni siquiera podían ver la silueta de su enemigo. Gloria no podía entender quién era él, cómo luchaba así y cuánto poder tenía en sus manos. Perry lanzó su mirada penetrante, que cortó tan bien como su espada. La mirada la atravesó, había una rabia sin límites y un deseo de matar, como si ella fuera su próxima víctima. Mientras pensaba y pensaba en los beneficios de proteger a la policía, solo quedaba Gloria. Érase una vez, podría haberlo salvado, pero el afán de lucro mató a todos los demás, incluso si fuera posible salvarlos a todos. Nuestro héroe solo necesitaba una espada de la policía, ya que su espada estaba mal afilada, y se lo agradeció. De repente decidió usar el combate de largo alcance contra zombies, incluso un cuchillo arrojado sería más fuerte y más rápido que una bala. El hombre muerto no podía esperar tal fuerza de lanzamiento, la hoja lo atravesaría o lo lanzaría en un largo vuelo en cualquier momento. Incluso el muerto no inteligente comprendió por instinto que su muerte no podía evitarse, ya que todo le decía que su oponente era demasiado fuerte para él. Perry causa mucho dolor a los zombies, su agilidad es asombrosa, como una mariposa revoloteando con gracia en el campo de batalla, evitando cada ataque. Se ocupa eficazmente de los enemigos, su movilidad es demasiado grande para que nadie pueda seguirle el ritmo. Todavía necesita el cuchillo, lo agarra para aumentar al máximo la necesidad de la espada y matar a muchos más muertos con su espada. El coste del cuchillo está justificado. Con un par de golpes las cabezas de muchos muertos salieron volando, cada uno obtuvo su merecido. Incluso empuñar una espada desafilada como hojas que cortan acero es una prueba de que no importa qué tipo de espada sea, lo que importa es quién sostiene la empuñadura. Las piernas de nuestra heroína cedieron y cayó de rodillas, ya que la sorpresa la presionó. La rabia que brillaba en los ojos de los muertos comenzó a desvanecerse, Perry apagó ese fuego y su deseo de matar se extinguió por la influencia de nuestro héroe. Para él era como si ya lo hubiera visto todo, justificaba su debilidad por el hecho de que parecían haberse infectado recientemente. Gloria no los consideraba débiles,
estaba más asombrada por su fuerza, ya que ella y todos sus compañeros gastaron todas las municiones, pero sufrieron grandes pérdidas. Ella todavía estaba arrodillada en shock. Parry finalmente decidió mirarla, lo cual la sorprendió mucho. La mujer policía se levantó e informó sobre su rango y propósito. Parry mantuvo un diálogo profesional con ella y le pidió que le informara toda la información junto con la ubicación. Ella escuchó sus peticiones y siguió guardando silencio, porque no entendía del todo quién era él. Le pidieron que informara sobre todo, pero ella simplemente hace muchas otras preguntas sobre cómo fue contratada para ese trabajo si está tan emocionada. El misterioso estudiante decidió echar una mano a su nueva compañera para que pudiera levantarse. Ella le agradeció por salvarla, pero estaba atormentada por quién era él y de dónde había obtenido tanto poder. Gloria no entendía de qué tipo de apoyo hablaba nuestro héroe. En ese momento les parecía extraño, aunque hablara un lenguaje comercial. Tampoco entendió por qué le hizo tal pregunta, ya que apoyarlo es una decisión saludable. Luego decidió acompañar a nuestro héroe a su casa, ya que es policía, y además le mostró su identificación. Ella era una teniente de alto rango y oficial de policía en esta ciudad, y la identificación no parecía ser falsa. Incluso una identificación común y corriente sorprendió enormemente a nuestro estudiante común y corriente. Su mirada estaba llena de desconfianza, ya que, en su opinión, nadie utiliza tales identificaciones desde hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo fueron abandonadas y por qué se usan aquí? El uniforme tampoco era el mismo de antes o del futuro del que provenía nuestro Parry. Volvió a mirar hacia un lado, todo a su alrededor era igual que antes, viejo, algo que hacía mucho tiempo no se usaba. Ya había visto el apocalipsis antes, y era exactamente igual. Además, los zombies estaban como al principio del desastre y no había ni uno solo fuerte. A Gloria el comportamiento de Parry le pareció extraño, pero de repente preguntó el año, mes y día, lo que indicaba su sospecha de que se le había acabado el tiempo. Ella también estaba confundida por tan extraña pregunta, o mejor dicho, no entendía por qué él, teniendo tanto poder, preguntaba sobre el tiempo. Las conjeturas resultaron ser ciertas, trató de fingir que todo era normal, pero entendió que había regresado hace 10 años, cuando el apocalipsis apenas comenzaba, pero no era solo un estudiante. Este día fue una verdadera coincidencia, una lluvia de meteoritos destructivos, una plaga de zombies y un apocalipsis general. El virus infectó a más de la mitad de la población, pero fue derrotado después de un tiempo, pero esto no significa que todo el mal tiempo haya terminado. De repente aparecieron tecnologías extraterrestres que crearon una serie de zonas evolutivas. Estas tecnologías permitieron a la humanidad evolucionar, pero a diferencia de todos los demás, Parry no recibió habilidades, solo fuerza física. Pero solo ahora se reveló una cosa: retroceder en el tiempo hace 10 años era su habilidad. Era como si el destino mismo le diera tanta fuerza, ya que pudo llegar al comienzo del apocalipsis para poder ayudar a las personas restantes con su conocimiento. Apretó los dedos en un puño. Ahora decide el destino de todas estas personas, ya que los poderes anteriores estaban con él. Parry tenía poder, conocimiento y fuerza que a todos los demás les llevaría mucho tiempo lograr. De repente Gloria no dejó que el estudiante del futuro terminara su frase y le señaló algo más importante. En el cielo reinaba un resplandor esmeralda, cuya belleza nunca antes había visto ni siquiera en el Ártico. Así comenzó todo lo que él predijo. Comenzaron a aparecer zonas de evolución y su brillo verde fue consecuencia de una pequeña cantidad de tiempo. Esta zona debería ser una de las primeras, y también era la única en Asia, por lo que sería mejor que se dieran prisa para no llegar tarde. Consideró este resplandor muy hermoso, pero antes de que tuviera tiempo de expresar sus pensamientos, Parry comenzó a decirle su rango, pero de repente le dijo a nuestra Gloria algo que él no podía saber del todo, pero sabía que ella también era una estudiante de segundo año. Solo ahora decidió conocerla mejor y contarle sobre sí mismo. Ella estaba infinitamente sorprendida de que él fuera un estudiante con tal o cual habilidad, pero ya no confiaba en él, como si estuviera ocultando algo. De repente ella le pidió que le mostrara su carné de estudiante, que, en su opinión, desmentiría todas sus palabras. Señaló que la multa estaba en su auto, lo que haría que la gente le creyera menos, ya que parecía una verdadera mentira. Como era de esperar,
ella comenzó a confiar aún menos en él, ya que él también claramente se negaba a mostrar su identificación de estudiante. La imagen de un estudiante de segundo año en sus ojos era completamente diferente, ya que rara vez se ve a un estudiante conduciendo, con un arma y con tal o cual fuerza. Ella lo señaló con el dedo y le dijo que él no era un estudiante en absoluto, pero en parte tenía razón, ya que es poco probable que se encuentre con estudiantes así en el futuro. Gloria estaba segura de que se trataba de un militar de alto rango que había venido en una misión secreta, pero toda su confianza desapareció en un instante, ya que él todavía mostraba su desafortunada tarjeta de estudiante. Ahora no tenía palabras, no podía creer lo que veía, ya que estaba segura de que le estaban mintiendo. Le arrebató el billete de las manos y le señaló que el tiempo apremiaba y que valía la pena darse prisa. Gloria estaba completamente humillada frente a él, pero esto no le interesaba, era importante para él salir de aquí, y decidió averiguar si tenían un auto en el que él y el equipo debían venir aquí. Sin embargo, se acercó al auto y comenzó a tomar asiento para dirigirse a la zona de evolución, ya que se mudará solo y dejará a Gloria sola. No estaba contenta con esta decisión, ya que era su coche y no podía volver sin él. Perry le señala que la zona norte de la ciudad, a donde recién se dirige, puede ser muy peligrosa, ya que allí hay una gran cantidad de infectados y todo se desprende que es mejor que ella se quede, porque todo alrededor ha sido limpiado de zombies. La policía no entendía por qué un estudiante común y corriente tenía que ir al lugar de la infección, que lo atraía tanto allí, sospechaba que el boleto era una tapadera y que era un militar de élite. Incluso aceptó el hecho de que él no quería admitirlo, aunque estaba equivocada, él definitivamente no era un estudiante común y corriente. Ella está segura de que encontró un reproche por ir con él, pero no importa cómo sea, probablemente él mismo encontrará una razón o se negará, sin importar quién sea ella. El sargento constantemente le señala su rango y le señala que ella debe ir con él, de lo contrario no queda otro camino. Toda su confianza se evaporó instantáneamente cuando él se despidió y cerró la ventana sin siquiera escucharla por completo. Es bueno humillando a la gente, ni siquiera el poder con uniforme de policía es rival para él. Él era indiferente a todo lo que ella le decía, guardaba silencio y esto inquietó mucho a Gloria. De repente tuvo esperanzas de poder ir todavía con él, ya que Perry tuvo el coraje de abrirle la ventana. Resulta que no sabe conducir este auto, que es exactamente lo que nuestra heroína debería poder hacer, no en vano ella es la dueña del auto. Así que ya estaban en camino, nadie sabe por qué, por supuesto, esos enfrentamientos eran necesarios, pero nuestra belleza con uniforme de policía conducía. Estaba cada vez más convencida de que una persona importante, ya que ni siquiera tenía que sentarse al mando, sus subordinados harían todo por él. Ella fijó en él su mirada maligna, su astucia solo se revelaba en su fisonomía, sentía como si le hubiera revelado todos sus secretos. En respuesta a su mirada insidiosa, Perry la miró a los ojos con total compostura e indiferencia, el tipo de presión que solo él podía ejercer, similar a la presión en el fondo de los océanos. Sintió este frío y podría haberlo sentido en el otro lado del mundo. Ella misma estaba literalmente cubierta de escarcha mientras estaba sentada cerca. Ella estaba avergonzada por el hecho de que él estaba constantemente mirándola, incluso cuando ella trató de lanzar una mirada discreta, sus ojos ya estaban perforando nuevos agujeros. Cada choque de miradas la helaba hasta el punto de temblar, ya fuera un monstruo mirándola o todo el salón estaba en sus ojos. Pero de repente este extraño silencio cesó cuando Perry le ordenó que se detuviera. El auto se detuvo, pero ¿por qué necesita detenerse de repente si necesitan llegar a tiempo con tanta urgencia para crear una zona? Han llegado realmente, solo nuestro héroe sabe con qué propósito pueden irse a mitad de camino. Aparentemente su misericordia ha terminado, o le resulta difícil soportar las miradas insidiosas sobre sí mismo, o está preocupado por la frágil belleza y quiere cuidar de su seguridad. Le tenía un miedo terrible, cada palabra le infundía un miedo fuerte que no podía controlar. Él tomó el volante, porque durante ese tiempo, mirándola, nuestra alumna del futuro aprendió a conducir un auto, lo cual Gloria no creía. El estudiante entendió que a esa velocidad podrían llegar tarde y debían darse prisa, cuanto antes mejor. Gloria estaba confundida porque no entendía dónde podrían llegar tarde,
Antes también señaló que había bastante tiempo. Antes de que tuviera tiempo de obtener una respuesta a su pregunta, nuestro héroe partió a toda velocidad hacia su objetivo, incluso si no había obstáculos frente a él. La velocidad con la que conducía era asombrosa, el aire a su alrededor se calentaba por el hecho de que iba corriendo, ahora estaba claro que tenía prisa hacia la parte norte de la ciudad. No lo puedes creer, la primera vez, condujo mejor que los maestros que han estado conduciendo durante décadas, y literalmente aprendió a conducir el auto hace apenas un segundo, pero era como si ya estuviera hablando el mismo idioma con él. La ciudad ya estaba en el horizonte, llegar tarde no se trata de nuestro héroe, llegará a su destino en el menor tiempo posible. La velocidad hizo que las hojas cayeran, el viento se quedó atrás y no le dio ninguna competencia al auto conducido por un estudiante común y corriente. Aún así, todavía quedaba algo de munición, que ahora Gloria está usando y reponiendo su cargador. Lamentó que ella y el equipo no pudieran llegar al auto con el equipo, entonces todos podrían sobrevivir. Mientras tanto, había más zombies cerca de la ciudad y Carrie efectivamente los aplastó con el poder de esta máquina. Ni siquiera puede recoger los cartuchos antes de que Carrie atropelle a otro hombre muerto para su propio placer. Evaluó bien la situación y también entendió bien que cada metro que recorría se volvía más y más peligroso. Ahora Gloria trataba a nuestro héroe con respeto, incluso poniéndolo por encima de ella, solo porque sospechaba de él. La policía decidió averiguar por qué se dirigía a la región norte y si sus padres realmente se quedaron allí, pero su respuesta fue muy sencilla. Había perdido a sus padres hacía mucho tiempo y no podía recuperarlos. Probablemente se sintió culpable por lo que dijo, pero no se la puede culpar, porque de ninguna manera es culpable de esto. Contó el motivo de su parada y por qué decidieron evacuarlos, pero su tarea inicial era explorar la región norte, pero en el camino conocieron gente y las prioridades cambiaron. El resplandor apareció 2 horas después de la aparición del virus, las autoridades sintieron que algo andaba mal y decidieron enviar personas a realizar un reconocimiento, y resultaron ser nuestro equipo policial. Anteriormente no tuvo tiempo de entrar en la zona de evolución, pero ahora debe hacerlo. Entonces se interesó por el tiempo y decidió pedirle a Gloria que averiguara cuántos momentos les quedaban para no llegar tarde. No había señal, pero la hora era exacta, lo que parecía extraño a nuestra belleza. El tiempo se acababa, solo 10 minutos y unos pocos kilómetros lo separarían de la zona. Según su memoria, la zona debía aparecer a las 5 de la tarde. De repente Carrie toma la decisión más rápida del día y piensa en cambiar su ruta para acortar la distancia y llegar más rápido al norte de la zona. Cada vez que le daba que pensar a nuestra heroína, ella no podía entender de qué camino se trataba, ya que de un loco así se podía esperar todo en el mundo. Como era de esperar, hace un movimiento con su caballo, nadie se lo esperaba, gira el volante y esta agudeza demuestra que la ruta ya ha cambiado. Tiene intenciones tan serias que piensa en un instante, sus decisiones son ultra rápidas, para lograr su objetivo calcula 10 pasos por adelantado. Había algo delante del coche que hizo que el corazón latiera más rápido, la adrenalina salió corriendo y se me puso la piel de gallina. La nueva ruta estaba ocupada por monstruos que podían ralentizar enormemente el viaje a la zona. Ella entendió que los zombies podrían interferir con ellos, pero Carrie pensó más rápido, recordó la ametralladora que estaba en el techo y sería la clave para ingresar a la zona. De repente se calmó, finalmente se dio cuenta de que podía confiar en un estudiante común y corriente del futuro, ya que él sabía qué hacer. Pero el miedo no la abandonó ni siquiera ahora, quería que sus pensamientos no se hicieran realidad, pero todas las cosas más locas ya están en la mente de nuestro héroe. Entonces necesitaban una ametralladora, rociaron a los muertos con una lluvia de plomo, cada uno se convirtió en un tamiz. No podían esperar semejante precipitación y Carrie hace realidad sus peores pesadillas. Todos ya están celosos de tales disparos, cada bala se cobró muchas vidas, no les dejó ni siquiera la posibilidad de sobrevivir. Ahora, nadie podía interferir en su camino, todos los monstruos cayeron y quedaron al nivel del asfalto, convirtiéndose en su cobertura. Gloria no podía creer lo que veía, no había golpeado a ningún monstruo en todo el tiempo,
el camino estaba perfectamente despejado y nadie se interponía en su camino. Para alcanzar la velocidad máxima, Terry le ordenó que no controlara el volante, solo que presionara el acelerador hasta el piso. Su mirada lo decía todo, tenía miedo de tal locura, pero entendió que podía confiar en este estudiante. Perry sabía que habría un giro más adelante, pero aún así pidió no detenerse ni girar el volante, pero no era tan estúpido como para perderse tal detalle del plan. Mientras tanto, la piedra en el cielo brillaba cada vez más fuerte, el cielo se pintaba de un color esmeralda, la zona debería aparecer en cualquier momento. La ciudad estaba cubierta por una niebla de color verde claro, como si la matriz hubiera fallado y un código de números verdes apareciera en una pantalla negra. Nuestros héroes casi llegaron a tiempo para que apareciera la zona, literalmente volaron hacia sus límites para no llegar tarde. La neblina verde alrededor del auto fue una consecuencia del hecho de que nuestros amigos llegaron a tiempo, ahora todas las posibilidades están abiertas para Terry. La colisión con la superficie resultó no ser nada suave, el coche inicialmente estaba muy golpeado y ahora no será fácil volver a ponerlo sobre sus ruedas. Afortunadamente los pasajeros estaban vivos, pero la arena que apareció en medio de la ciudad suavizó el aterrizaje y nuestros héroes sobrevivieron. Terry se superó a sí mismo, llegaron justo a la creación de la zona, pero la corta ruta de Terry dio sus frutos por completo. Gloria no podía creer que la región norte se hubiera convertido por completo en un desierto, todo a su alrededor era increíblemente extraño. El estudiante se alegraba de que llegaran a tiempo, como si ya supiera de antemano el momento de creación de la zona, pero Gloria no entendía esto, ya que ni siquiera podía pensar que Terry supiera el futuro con 10 años de antelación. Todo a su alrededor era como en la imaginación de Terry, como si viera lo que esperaba, pero la propia Gloria se inspiró en lo que vio. Pero es cierto que en Asia, en la parte norte de la ciudad, aparecieron estatuas de esfinges y pirámides antiguas, no en vano apareció aquí el desierto. Definitivamente sospechaba que algo andaba mal, todo a su alrededor era increíblemente extraño, y Terry se paró tranquilamente y lo miró, como si lo supiera todo de antemano. Aquí están, manifestaciones de la zona, todo, como una matriz, envolvía esta zona, todos los que no sabían de esto estaban muy asustados. La gente escuchaba voces en sus cabezas, reclamaban sobre una determinada zona, el territorio elegido resultó ser Egipto, no en vano la primera maravilla del mundo se convirtió en la primera zona de evolución. Amante de los acertijos que planteaba a los viajeros, se convirtió en guardiana de los cristales de la evolución, los que no respondan serán devorados por Dios. Esta voz fue transmitida a la cabeza de cada persona, como se decía. Esta zona apareció por una fuerza desconocida para que las personas pudieran quitarles los cristales de la evolución mientras estaban aisladas del mundo entero. Incluso cuando estaba llena de miedo, pensó con claridad, al darse cuenta de que tenían 3 formas de salir de la zona, su corazón se calmó. El cumplimiento de una de las condiciones resultará en la desaparición de la zona, de lo contrario, todas las personas permanecerán encarceladas para siempre. Hubo algunos descontentos, la gente de otras zonas se encontraba lejos de sus familias, y no les importaban las zonas, salir de aquí era su primera prioridad. Los muertos también ingresaron a la zona y ya estaban secuestrando un autobús, en el que evidentemente había gente a bordo. Al transporte se produjo un ataque masivo de muertos, hambrientos de la carne fresca que se encontraba en los asientos de los pasajeros. El autobús era un cofre del tesoro para los zombies, en su interior les esperaba una agradable sorpresa, por la que se dirigieron con todas sus fuerzas. El conductor pisó el pedal a fondo, pero en la arena la velocidad no sería mucha, si nadie los ayudaba la muerte sería inevitable. Habiendo ganado gran velocidad, todavía corrieron hacia las fronteras, aparentemente se conocerá su destino. La colisión fue dolorosa. El conductor debió perder la vida instantáneamente, era el único que tenía billete de ida. La zona de evolución era realmente inexpugnable, ni siquiera un autobús a gran velocidad podía traspasar sus límites. Los pasajeros rezaron por la salvación, los zombies no dieron descanso a los supervivientes y los arrinconaron. Gloria comprendió que la situación se estaba calentando. Aquellas personas estaban en peligro de muerte y un sentido del deber la impulsó a salvar a estas personas indefensas. Harry advirtió a Gloria que solo podrían salvarla cuando ella lo diera todo.
Corrieron por un camino arenoso y el conductor puso a todos los pasajeros en un peligro aún mayor cuando decidió alejarse de los monstruos. Todo a su alrededor recordaba algún tipo de milagro, bosques de concreto con el telón de fondo de estatuas y pirámides antiguas. La más extraña fue la esfinge, su mirada perforó a cada habitante de la zona de evolución, no en vano se convirtió en el guardián de los cristales. Sus ojos brillaban como velas en un templo, nadie podía negar su poder divino, no en vano se convirtió en el guardián de las antiguas pirámides. Increíblemente, la esfinge definitivamente no era una simple estatua, la zona despertó en él poderes ocultos, y nuevamente preguntará acertijos a viajeros estúpidos, lo que será una prueba. El conductor es su propia tumba entre los restos de la cabina, su miedo le ha dejado para siempre sin el cielo sobre su cabeza. Las criaturas eran más terribles que cualquier pesadilla, estaban todos exhaustos, iban a donde los llevaran sus pies, donde el instinto les decía, no había en ellos ni una gota de razón. Los pasajeros están en peligro de muerte, los ojos del monstruo brillaron con una llama de rabia, tienen hambre, lo que provocó una búsqueda constante de carne fresca. A veces las personas pueden ser mucho más terribles que cualquier monstruo, ya que están dispuestas a arrojar a su vecino a una multitud de monstruos para salvarse. Ella no mostró verdadera cobardía por parte de esta persona insolente, pero se mantuvo firme cuando la niña le salvó la vida, poniendo la suya en juego. Además de todo, le reprochó a la valiente belleza que fuera ella la culpable de que subieran al autobús. No había ninguna estrategia de combate en esa cosa muerta, fue directo a la batalla, no se podía esperar de él una puñalada insidiosa por la espalda. Las chicas se acurrucaron en los asientos traseros, su miedo no tenía límites, apretaron los dientes, brotaron lágrimas de sus ojos y se escucharon gritos y chillidos al otro lado de la zona. La heroína no era una chica sencilla que temía a la muerte, la belleza tuvo el coraje de detener a los zombis con una tubería común y corriente, salvando así a los pasajeros. Su fuerza no es suficiente para atravesar el cadáver andante y Rose pide ayuda a sus amigos. Juntos eran mucho más fuertes, en cualquier caso, contra la multitud, todos serán derrotados, incluso los muertos vivientes. Tienen la oportunidad de escapar de los monstruos, la niña resultó ser más inteligente y valiente que todos los demás y usó el poder colectivo contra la muerte que se avecinaba. Incluso en ese momento, esa chica descarada decide huir primero y dirige su mirada hacia la salida. Semejante descaro no tiene comparación con nadie, deja a todos sus amigos a merced del destino cuando se ha aprovechado de ellos. Pero de repente otro monstruo en la entrada interfiere con su plan, ¿tendrán alguna posibilidad de escapar contra los dos muertos o Parra y Gloria tendrán tiempo de venir al rescate? La mujer insolente comenzó a perder la esperanza de sobrevivir, estaban rodeadas por todos lados, lo que significa que sus posibilidades de supervivencia se redujeron significativamente. En su rostro estaba claro que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para sobrevivir, aprovecharía cualquier oportunidad a su favor. Logra escapar, dejando a todos sus amigos y a Rose con dos cadáveres, que los devorarán sin piedad. No hubo vergüenza, corrió y ni siquiera se dio vuelta, la muerte de sus amigos sería para ella un momento de tristeza, que olvidaría después de tocar. Con cada segundo la situación se calentaba, el primer muerto ya había agarrado la pipa en sus manos, el otro muerto estaba cerca, todo era terrible para las heroínas. Los monstruos subieron al autobús, era poco probable que alguien los salvara, ya que estaban encarcelados en una tumba de acero, cuyo billete era el último viaje. Esa fuerza de voluntad se evaporó en el mismo momento en que apareció el segundo muerto, la frágil belleza no vio forma de bajar con vida del autobús, sus últimas esperanzas la abandonaron y todo lo demás siguió. Vacíos de esperanza, cambian repentinamente, aparece un brillo en las pupilas, justo frente a ella se rompen fragmentos de vidrio, lo que significa que los salvadores llegaron a tiempo. Aquí él es nuestro héroe. El Salvador es solo un estudiante, el luchador contra el mal llegó en el último momento, ahora los zombies deben cambiar su ruta, ahora necesitan escapar. Un par de momentos y la bella podría perder su hermoso rostro, un par de segundos más y las chicas no pudieron evitar la muerte. Un maestro en rescatar bellezas, Parry, como siempre, muestra la efectividad de su lucha contra los muertos, estos no representan ningún peligro para él.
Así era para ella un verdadero héroe. En un momento se olvidó del miedo. El monstruo no tuvo tiempo de tocarla, ya que su salvador resultó ser mucho más rápido. Comprendió que la batalla aún no había terminado y que su salvador todavía estaba en gran peligro. Sus temores estaban justificados. El zombi apareció instantáneamente detrás de la espalda de Perry, pero a él no le importaba el peligro detrás de él. Esos oponentes ni siquiera eran rival para él. Justo cuando esquiva el ataque, desaparece literalmente del horizonte del muerto. El monstruo nunca podrá hacer frente a tal velocidad. Estaba tranquilo, sus movimientos eran suaves, como los de un estudiante común y corriente, pero capaz de realizar milagros que alientan la fe en el futuro. A un héroe así se le puede confiar el destino, ya que solo su fuerza puede hacer que todos los enemigos se arrodillen ante él. Y nuevamente decapitó a un par de muertos. Son como un vaso de agua para vigorizarse al comenzar el día. Rosa apreció plenamente la fuerza de nuestro héroe. Para sus estándares, fue sorprendente. Fácilmente se encargó de 2 hombres muertos en cuestión de segundos y los envió a descansar. Perry miró a Rose como si ya la hubiera conocido antes, o mejor dicho, en el futuro se conocerían. Ella le devolvió la mirada dulcemente. La belleza aún no podía alejarse de lo que veía, ya que todo sucedió demasiado rápido. Sus ojos ni siquiera podían seguir los movimientos. Resultó que él la reconoció como alguien. Aparentemente ella jugó un papel importante en el futuro, que incluso Perry logró recordarla. Rose estaba avergonzada por él. Tanta fuerza y carisma nublaban su cabeza. Su lengua se confundió, como si frente a ella estuviera aquel a quien había amado toda su vida. Rose no tiene tiempo para agradecerle a Perry por salvarla cuando Gloria irrumpe en la conversación y señala que todo está claro afuera del autobús. El cadáver del muerto confirmó la seguridad dentro del transporte y Rose pudo descubrir el nombre de su nuevo ídolo. Gloria infundió confianza a todos los pasajeros y les indicó que la siguieran. El rescate no llegó sin malas noticias. Esa chica descarada se escapó y se puso en peligro. Ahora mismo no está con ellos, y estar sola en medio del apocalipsis es terriblemente peligroso. La mujer policía quedó horrorizada por lo que escuchó. La alegría fue reemplazada instantáneamente por el temor de que la niña indefensa estuviera en peligro de muerte. Perry era muy consciente de lo mal que estaban cambiando las cosas. Literalmente, cada rescate no estuvo exento de pérdidas. La mujer insolente ya estaba muy lejos, corría y ni siquiera pensaba que todos estaban salvos, y corría hacia la muerte. De repente se vio cubierta por una sombra extraña, pero no había ni una nube en el cielo. Las nubes no podían bloquear su cielo, lo que había encima de ella simplemente caía sobre ella. Finalmente, notó esta extrañeza sobre su cabeza. Al parecer su miedo la preparó. La traición le costó mucho más, por así decirlo. El avaro paga 2 veces. Ahora su salvación era inútil, moriría. Aunque antes hubiera sacrificado a sus amigos, su codicia la destruyó. Pero qué criatura gigante aplastó a la mujer insolente. Un peligro increíble se acerca al autobús. La situación solo ha empeorado. Murió delante de todos. El gigante de arena la aplastó y ni siquiera se dio cuenta por su tamaño. Gloria ya sentía este horror afuera del autobús. Se acercaba un peligro sin precedentes comparable a una catástrofe. Sin embargo, el guardián se despertó después de un largo sueño. Por su mirada, estaba claro que se dirigía hacia nuestros héroes. El soporte bajo sus pies tembló. Solo Perry podía saber qué hacer cuando se encontrara con el dios de la arena esfinge. La estatua viviente asusta a los huesos. Su mirada presiona a la víctima como una montaña mítica en la espalda del titán Atlas. Una vez una estatua ordinaria, ahora un guardián aterrador que matará a cualquiera que no le desagrade. Esta es toda nuestra esfinge. Ese grito ensordeció a todos los pasajeros. El miedo los envolvió y no sin razón. Este desastre fue un verdadero horror en el mundo real. Perry lo reconoce entre miles de personas, un guardián solitario que era más fuerte que todos los demás guardias de los cristales de evolución. La niña ha perdido tantas veces la esperanza en la vida que se puede perder la cuenta. Tan tranquilo como siempre, continúa calmando a todos los demás con su espíritu inquebrantable y su fuerza de voluntad. En ese momento ordena a todos que se sienten y comiencen a leer. Se comportó de manera extraña y Gloria recién se dio cuenta de esto. No hubo tiempo para explicar. Si Perry sabe lo que está haciendo, entonces puedes confiar en él,
de lo contrario la garra que atravesó el techo del autobús te atravesará a ti. Nadie hizo ningún movimiento innecesario, todos leían libros tranquilamente, sin temor por sus vidas. Pero en este caso, todos estarían asustados, la silueta de un dios gigante los miraba a todos, a través de un agujero en el techo. Sus ojos brillaban con la ira de los dioses, era el quien podía hacer caer los cielos sobre todos los mortales. Pero algo en su comportamiento era extraño, el dios de la arena no mataba a sus víctimas instantáneamente, miraba lo que hacían, al parecer no en vano Carrie les ordenó leer, había algún tipo de trampa en esto. Los espectadores desde los tejados ya estaban seguros de la muerte de nuestros viajeros, pero si Carrie controla la situación, el éxito está garantizado. Incluso un libro de texto de historia logró atraer la atención de Carrie, o mejor dicho, lo encontró muy interesante, no en vano estudia en la Facultad de Historia. Increíblemente, nuestro alumno una vez más se superó, la Esfinge notó que todos estaban leyendo y decidió no distraerlos del asunto importante. Carrie tiene un auténtico as bajo la manga, sus conocimientos pueden hacer cosas increíbles, sabía mucho más y lo utilizó al máximo. Todos los espectadores se quedaron sin palabras, todos estaban seguros de su muerte, pero ahora no dudaban del conocimiento de nuestro héroe, ya que fue él quien impidió el ataque de la Esfinge. ¿Por qué la estatua los dejó en paz? ¿Cómo lograron hacer esto? ¿Qué tipo de truco usó el niño que reflejaba la ira del gran dios? Estas eran las preguntas que daban vueltas en la cabeza de aquellas personas. Cuando la Esfinge se fue, Carrie cerró el libro con plena confianza. Todo era exactamente según sus intenciones. Todos todavía tenían miedo, pero Carrie, como siempre, sabe cómo calmar, al fin y al cabo, incluso las soluciones más absurdas a los problemas le salvaron la vida, como una especie de grotesco. Pueden dar un suspiro de alivio, Gloria estaba mirando la Esfinge, sus vidas estaban al borde de un acantilado, pero el estudiante del futuro nuevamente salva a todos con su mente. Al principio, la mujer policía no podía creer tales tonterías, pero ahora estaba jubilosa, sus ojos brillaban de admiración, Carrie era increíble con ella. Estaba absolutamente tranquilo, todo salió como debía, pero Gloria no podía creer lo que estaba pasando ante sus ojos y como nuestro héroe logró saber todo de antemano. Todo no podría ser más simple, tenían que recordar el mismo consejo que se transmitía en la cabeza de las personas, y decía que necesitaban comprender el carácter de Dios. Gloria ya se había olvidado por completo de él, Rosa recordaba todo el consejo palabra por palabra, pero nadie podía siquiera pensar que esa era la respuesta. La Esfinge era precisamente ese dios de la arena y era necesario recordar las asociaciones sobre él. Ningún viajero podía pasar junto a la Esfinge y no escuchar su acertijo, siempre era igual y la respuesta tampoco era diferente, pero los que respondían incorrectamente eran asesinados por el dios de la arena. Se distinguía por una gran crueldad hacia los tontos que no podían responder correctamente al enigma, pero trataba con respeto a las personas inteligentes y sabias. Un día apareció un sabio que aún pudo dar la respuesta correcta, por lo que la Esfinge se arrojó por un acantilado, lo que significa que trata a las personas inteligentes con respeto y les teme. Leer libros fue simplemente una excelente demostración de sabiduría y buena mentalidad, que Carrie aprovechó, pero de repente algo perturbó su paz, algún pensamiento despertó en él una extraña sorpresa. Pero resultó que inicialmente todos tuvieron la oportunidad de sobrevivir sin nuestro estudiante, ya que ya tenían libros. De repente se le ocurrió 2 veces a la vez, no en vano reconoció a Rosa, era ella quien podía convertirse en la salvadora de la zona, ya que solo ella recordaba los consejos, tenía diferentes libros, y solo ella podía ayudar a todos los habitantes de la zona. La belleza le recordaba a alguien que podía recordar del futuro, probablemente era muy influyente. Rosa era muy tímida con nuestro héroe, pero aún así decidió agradecerle y conocerlo mejor. Él no la hizo sentir aún más insegura e incluso encuentra similitudes entre ellos. Increíblemente, en el futuro nuestra Rosa fue una de las personas más influyentes de China, dominaba varios elementos y podía crear tormentas y cataclismos. Pensó con sensatez y entendió bien que ella recibió esos poderes gracias al cristal de evolución, ya que era uno de los más poderosos. Incluso lograron encontrar un lenguaje común, y no es fácil, él es estudiante de la misma institución.
Gloria interrumpió su dulce conversación sincera diciendo que deberían ocuparse de algunas ovejas y que también deberían ocuparse de la propia esfinge. No es tan colorido. Este método solo funcionó hasta que atacaron a la esfinge para obtener el cristal. Las chicas empezaron a notar la oscuridad en la calle y decidieron que preferirían pasar la noche en el autobús, pero Perry pensaba de manera completamente diferente. Demasiados factores contradijeron la decisión de las niñas, ya que una gran cantidad de sangre podría causar muchas muertes, no había suficiente comida y también se convirtieron en el objetivo de aquellos espectadores. Perry conocía desde hacía mucho tiempo a quienes los vigilaban, contó unas 5 personas que los vigilaban constantemente. Tal información presionó mucho a Gloria, ella ya tenía miedo de que no solo pudieran seguirlos, sino que también estuvieran planeando algo. El estudiante entendió que esas personas no solo estaban espiando, ya que las condiciones de la zona y la liberación de ella lo contradecían. Aquellos espectadores tenían que inventar algo para poder obtener el cristal o cumplir las otras condiciones. Una de las condiciones era que debían matar a algunas personas para liberarse, lo que significa que nuestras heroínas no deberían meterse en problemas si no están dispuestas a matar. Rosa y Gloria finalmente empezaron a comprender la gravedad de la situación. La zona no es grotesca y cada error puede costar mucho. Ya está completamente oscuro. Perry les señala que deben seguirlo y se les mete en la cabeza que en la situación actual, las personas pueden ser más peligrosas que los zombies. El personaje principal se olvidó por completo de las 2 chicas, habían perdido por completo la esperanza de que los héroes se las llevaran. El estudiante se dio cuenta que se había olvidado de los demás mientras hablaba con Gloria y Rosa. Todos siguieron el camino que Perry había recorrido para ellos, matando a los monstruos uno por uno. Esperaba que el viento arenoso embotara los sentidos de los zombies y estuvieran a salvo. Gloria no sabía a dónde iban, pero Perry sabía a dónde ir de antemano, y su conocimiento de la ciudad es asombroso, ya que encontró el lugar más óptimo para sobrevivir esta noche. La policía no solo acabó cumpliendo con su deber, también conoce bien la ciudad y sugirió un supermercado como lugar de supervivencia, pero no todo es tan sencillo. Perry también conocía esta opción, era buena, pero el supermercado es el epicentro de los muertos. Sí, hay muchas cosas que necesitas allí, pero una pequeña tienda a la vuelta de la esquina será mucho más segura. Los recursos de la tienda son suficientes para 5 personas, y morir en un supermercado gigante a causa de personas codiciosas o monstruos hambrientos no es la mejor solución. La tienda era muy conveniente en caso de que pudieran ser atacados, ya que se entendía que un ataque desde el pasaje principal sería inútil, ya que había una salida trasera opuesta. Para que nuestros héroes caigan en una trampa, ambas entradas deben estar ocupadas, lo que significa que las fuerzas enemigas serán más débiles que si bloquearan una salida con todas sus fuerzas. Rosa admiraba mucho a su ídolo, ya que era inteligente y fuerte, pero Gloria sabía que no entendía del todo su fuerza. Y luego comenzó a elogiarlo, como cortó decenas y cientos de muertos. Esto disgustó mucho a Perry, ya que estaba tratando de protegerlos, y lo único que hicieron fue elogiarlo. De repente se detuvo en un camino arenoso, al parecer ya habían llegado a un lugar donde podrían pasar la noche. En la calle estaba muy tranquilo, lo cual era extraño, ya que aquí debería haber al menos ecos de enemigos, pero cerca solo había un silencio sepulcral. Gloria notó esta tienda, estaba justo enfrente de ellos, pero no notó que allí estaba demasiado tranquilo, por eso Perry se detuvo. En este barrio solo había personas mayores, que deberían ser las más fáciles de infectar, pero no había zombies por ningún lado. El estudiante sospechaba algo. Por ahora, decidió explorar la situación solo, ya que había una trampa obvia que solo Perry podía desactivar. Entonces se detuvo, sintió algo y se dispuso a atacar. El viento soplaba en la arena y el silencio a su alrededor daba cierta inquietud. Perry entendió que el peligro estaba justo delante de sus narices, y era precisamente este peligro el que debería ahuyentar a todos los monstruos de la zona. Esta entidad estaba cerca, el estudiante ya la había olido, estaba tras la pista de un enemigo mortal. Este enemigo era realmente fuerte y podía competir con nuestro héroe. La entidad asustaba con su apariencia, se sentaba en una trampa y esperaba a que la víctima cayera en la trampa. Ahora Perry sabía quién estaba frente a él y, lo más importante, dónde estaba.
tal víctima resultaría ser el enemigo más peligroso para esta entidad. Algo en este auto no estaba del todo bien, todo en él inspiraba miedo, como si escondiera un peligro increíble detrás de sí. Perry ya entendió lo que escondía este auto y le indicó al que estaba ubicado debajo de él que saliera lo más rápido posible. El estudiante se encontró en un buen enemigo, si no fuera por él, todos los viajeros habrían caído en las garras de aquella criatura. Gloria imaginó la fuerza de aquella criatura que fácilmente levantaba el auto, el miedo la envolvió y ya no confiaba tanto en la fuerza de Perry. Rose vio un verdadero horror frente a ella, que nadie debería haber visto. Así salió a la luz esta criatura, en comparación con otras, era mucho más terrible, más fuerte, sin embargo, superaba a todos los muertos en todo. Gloria vio este peligro y le pidió a Perry que huyera rápidamente de este monstruo. No en vano, Perry, tras el salto en el tiempo, dijo que todas las armas de largo alcance estaban desactualizadas, ya que ni una sola bala podía penetrar a tales enemigos con tanta fuerza. La criatura ataca, lanza el auto con tanta facilidad, como si un niño estuviera jugando a carreras. Pero Perry no es tan simple, su agilidad es suficiente para esquivar cada ataque. El estudiante del futuro advirtió a sus amigos que estuvieran alerta, ya que este estruendo podría atraer nuevos zombies. De donde vino repentinamente una criatura así, pueden realmente mutar y volverse más fuertes. Si es así, entonces la amenaza se ha vuelto mucho más peligrosa. Perry llamó al monstruo mutado, pero no del todo, llegaron en el momento de su mutación, mientras aún está débil, tienen la posibilidad de matar a esta criatura. Pero después de todo, se distinguía por su fuerza y velocidad especiales, fuerza y tamaño, literalmente era el más fuerte de su especie. Podría destruir coches con su poder, el monstruo solo puede ser derrotado si encuentra sus puntos débiles, de lo contrario será un cadáver. Las chicas estaban muy preocupadas por la vida de Perry, ya que ya no era posible encontrar una escapatoria, como en el caso de la Esfinge. Todos sus miedos fueron una pérdida de tiempo, ya que Perry evita los ataques, como una liebre que huye de otro depredador del bosque. Perry no es tan simple como para no esquivar un ataque tan ligero de un monstruo así, tal monstruo nuestro héroe era igual a un mosquito. El monstruo estaba furioso, el hambre lo obligaba a cazar a los más débiles, pero en este momento no tuvo suerte con su enemigo. Esta criatura no te dará paz, pero nuestro héroe no tenía intención de morir, tales monstruos ya deberían ser comunes en el futuro. Lo que nos asusta más es en quién mutarán estas criaturas a continuación y con qué rapidez. El monstruo no logra atrapar a Perry y este cae en una furia feroz, lo que lo hace luchar aún más sediento de sangre. Perry incluso logra burlarse del monstruo y su desesperanza, ya que si atacara, el estudiante fácilmente se escaparía de toda la presión del enemigo. Gloria ya se ha imaginado lo que le pasará a Perry si es atropellado por este monstruo que destroza coches de un solo ataque. Pero Perry nunca te decepciona y no ataca, como si estuviera esperando el momento oportuno, ya que esta criatura tiene muy pocos puntos débiles. El monstruo ya está al límite de las emociones, la ira ya está abultada, rápidamente quiere absorber a esta persona insolente que ni siquiera ataca en respuesta. El teniente notó que ya no había oportunidades de escape alrededor de Perry, lo que significaba que necesitaba atacar o su muerte era inevitable. Perry no esperaba tal presión del monstruo, ahora era mucho más rápido que antes, lo que significa que la fuerza también aumentó. Con toda su apariencia, la criatura asustó a todos en el área, entre los zombies nadie era igual a él, lo que lo empujó a la cima. Ahora Perry no huyó del monstruo, aunque ya estaba cerca y podía romper un sabroso bocado, aún así, no todo sería tan sencillo para el monstruo, ya que el enemigo frente a él era mucho más peligroso que todos los anteriores. Aquí está, una mirada furiosa que corta a los enemigos en pedazos, el estudiante ya no tiene intención de esquivar, ahora cortará desde el hombro. Como era de esperar de nuestro héroe, un golpe de espada, como una alabarda, corta la mano de un monstruo. El comportamiento de Perry en la batalla fue extraño, porque no le cortó la mano al monstruo antes, que tenía en mente, se preguntó Gloria. La pelea continuó, y el estudiante decidió mirar su espada, aunque detrás de él había un monstruo furioso, que se enojó aún más, ya que le cortaron la mano. Los temores se confirmaron, el monstruo gritó de dolor, ahora no puede luchar con todas sus fuerzas,
pero sí con una fuerte sed de sangre. El monstruo furioso ya corría a toda velocidad hacia Perry, preparándose para volarle la cabeza. Increíblemente, el monstruo ya le pisaba los talones, pero nuestro héroe preparó una pose para un poderoso ataque. Al parecer la muerte ya había llegado para el muerto. Esta pose significó un contraataque repentino, como era de esperarse, no dejó ninguna posibilidad para que este monstruo mutara más. Ahora es otro zombi que cayó a manos del héroe del futuro. Ni siquiera logró entender lo que pasó, el héroe desapareció de su vista y lo cortó. Su cerebro salió volando. Perry nuevamente demostró ser más fuerte que cualquier monstruo y superó todas las expectativas. El monstruo más fuerte de la cuadra, el que asustó a todos los zombis débiles y a la gente lejos de aquí, cayó frente al hombrecito con la cabeza untada hacia abajo. Cuanto más grande es el gabinete, más fuerte cae. Las chicas estaban asombradas, las mató de un solo golpe con una espada sin filo y no dejó ninguna esperanza de vida. Increíblemente, después de la muerte, el monstruo comenzó a liberar energía que se vertió en Perry, pero él no lo había notado antes. Su fuerza se repuso, se volvió aún más fuerte, como si hubiera aumentado su nivel. Esta es la habilidad del cristal, él es capaz de esto. A este ritmo, fácilmente aumentará su rango incluso después de un año, pero su fuerza es asombrosa. Los amigos estaban muy preocupados por esa pelea, pero resultó que Perry podía destrozar a todos los enemigos en cuestión de segundos, lo cual parecía extraño, ya que el héroe del futuro siempre evitaba los ataques. Todo era obvio, todo el secreto estaba escondido en el cuerpo del monstruo, solo tenían que mirar más de cerca al monstruo. No a todo el mundo le gustaba mirar a esta criatura, también muerta, con el cerebro borroso por toda la tierra. Gloria pensó que Rosa no tenía miedo, ya que no lo demostraba, pero el horror estaba presente en ella. Aún así estaba decidida a examinar a un enemigo potencial en el futuro, ya que es necesario conocer al enemigo de vista. Perry vio potencial en sus hijas, ya que ambas se sentían incómodas con la visión de sangre y carne, pero pudieron superar sus miedos, lo que significa que se convertirían en personas muy importantes en este mundo. Agarró la mano de Rose, ella inmediatamente se sonrojó de vergüenza, pero Perry quería calmarla para que pudiera ver todo el monstruo correctamente. Rose comenzó a estudiar el cuerpo del monstruo y Perry llamó a la sargento Gloria para que se uniera. Les preguntó qué habían visto. Había huesos en el cuerpo, le servían de armadura y era imposible perforarlo con una espada común y corriente. Las balas ni siquiera arañarían a la criatura. El exoesqueleto era demasiado fuerte para cortar a la criatura por la mitad, razón por la cual Perry no la atacó durante mucho tiempo. Lo que era más aterrador era que tales mutaciones aparecían en solo un día. Lo que sucedería a continuación solo podía adivinarse en el peor de los casos. Los huesos no solo cubrieron todo el cuerpo, sino que también se hicieron más fuertes. Esta ventaja hace que esta criatura sea inmortal en el área, ya que ni una sola bala perforará tal marco. Ella comparó estos huesos en términos de resistencia con el metal. Frente a ellos había un tanque con 2 patas, que solo podía ser penetrado por otro equipo militar. Esto es exactamente lo que detuvo a Perry. Los ataques irreflexivos conducirán a la destrucción de la espada, y los disparos son solo un desperdicio de munición. Como descubrió el héroe del futuro, lo mejor es golpear las articulaciones, ignorando el exoesqueleto. Así fue como mató al monstruo, cortándole la cabeza con un solo movimiento de la espada. Gloria inmediatamente decidió informar a todos en la sede sobre esto, pero no pensó en absoluto que tenía que salir de aquí primero. Debido al hecho de que este tipo grande era el más fuerte en el área, el camino hasta aquí estaba despejado, pero ahora los zombis débiles llenarán todo el espacio aquí y deberían salir rápidamente de aquí. Como era de esperar, llegaron a la tienda justo a tiempo, justo cuando los zombis se estaban reuniendo en los callejones. Había velas en la tienda y nuestros héroes decidieron usarlas. Había 50 velas en total y una bastaba solo para 1 hora, lo que significa que hay que utilizarlas con prudencia. Los alimentos también son un recurso valioso que se debe gastar con prudencia. Gloria estuvo de acuerdo con esto y también planeó que los alimentos enlatados y azucarados se utilicen más adelante, ya que son los que tienen una vida útil más larga. Increíblemente, Perry tuvo mucha suerte con sus socios,
ya que le prometieron que ellos se encargarían de cocinar y lo dejarían ir de vacaciones. El futuro héroe intentó ofrecerse a ayudar, pero incluso Rose estuvo de acuerdo con el teniente. La presión de Parry inmediatamente bajó, finalmente aceptó ayudar y puede relajarse gracias al cuidado de tales bellezas. Estas son artesanas, ambas hicieron lo mejor que pudieron y prepararon una cena real, pero Parry tuvo mucha suerte de contar con ellas, no me cansaré de repetir. El héroe elogió esta cena sin probarla, ya que al principio le pareció muy apetitosa. La primera prueba de una obra maestra de las frágiles y delicadas manos de bellezas debería ser prometedora. La reacción fue asombrosa, reconoció este sabor entre mil, como si cayera un rayo, por así decirlo, las manos de estas hechiceras evocaran un objeto de arte. Rose ya pensaba que a Parry no le gustaba, pero se sorprendió más, ya que era mágico. Todo se debió a las especias, que eran las mejores de China, pero no se puede negar los méritos de las chicas. Estas especias se convertirían en el futuro en un lujo y en el producto más valioso del mercado negro, algo que no había comido en 10 años. Este sabor era un recuerdo que solo podía obtener retrocediendo 10 años en el tiempo. Gloria cuidó a Parry y trató de que comiera carne, ya que él prestaba toda su atención a las verduras. Rechazó ese cuidado, porque amaba mucho las verduras y, además, quería dejarles carne también. Pero lo que realmente quería era comer verduras, que escaseaban después del apocalipsis, y de ahí su afición por el cultivo de hortalizas. El sargento pensó que se preocupaba por ellos y sacó a relucir en él su bondad para que tuvieran una buena comida. A ella le asaltaron tales pensamientos, admiró su amabilidad y comenzó a sollozar como una niña. Rose cada vez no entendía el motivo del extraño comportamiento de los niños, ya que uno lloraba sin motivo, y el otro reaccionaba a la comida como si no le gustara. La vela casi se ha apagado, lo que significa que debemos prepararnos para ir a la cama y esperar un nuevo día. Los platos estaban vacíos y todos habían terminado su cena justo cuando se apagaba una vela. Incluso aquí su preocupación no tuvo límites, decidió compartir las mantas con todos, pero no se quedó con ninguna. Decidió dormir separado de todos en el rincón y dejarlos disfrutar juntos, pero Gloria lo detuvo por alguna razón desconocida. Ella le pidió que se quedara con ellos porque tenían muchas preguntas para las que necesitaban respuestas. El teniente quería saber por qué Parry era tan fuerte y de dónde había adquirido tanto conocimiento, lo cual también fue interesante para Rose. El héroe se rascó la cabeza y finalmente pudo entender lo que querían de él. La luna creciente ya había tomado su lugar en el cielo e iluminaba el camino para todos. Las chicas quedaron impactadas por lo que escucharon, se sorprendieron por la evolución que tuvieron los zombies, los cuales se hicieron más fuertes gracias a ello. Por una sola razón, todos los que los rodeaban se volvieron más fuertes y se adaptaron al mundo que los rodeaba debido a la evolución. Los roedores adquirieron dientes frontales fuertes para romper nueces y los zombies se volvieron más fuertes para apuñalar a las personas. En general, con cada etapa de evolución, los zombies se pueden dividir en hasta 5 clases. Los zombies callejeros eran los más débiles, no diferían en particular en fuerza y velocidad, la fuerza y el tamaño tampoco cambiaban. Los muertos mutados ya eran mucho más fuertes y más rápidos, se convirtieron en gigantes entre los suyos y podían representar un peligro para una persona común. Los aterradores cadáveres eran una pesadilla en la carne, no en vano recibieron ese nombre. Solo la cuarta etapa, y ya son desastres que pueden traer muchos problemas a la humanidad. Y aquí vienen las catástrofes, el nivel más alto de poder entre los muertos, ni siquiera pueden acercarse al poder de los descendientes, el nivel más alto de evolución. Los errantes no tenían mucha fuerza y no tuvieron cambios obvios durante mucho tiempo, pero de repente adquirieron colmillos y garras en lugar de dientes y manos, literalmente con el tiempo se convirtieron en las criaturas más terribles. Entre los evolucionados hay especies raras, y ese gigante era precisamente la especie que solo se encuentra en las arenas de los desiertos. Las chicas entendieron que los muertos se están volviendo más fuertes y qué pasa con los sobrevivientes comunes que no pueden evolucionar, pero también hay buenas noticias y las zonas de evolución permiten que las personas se vuelvan más fuertes. En ese momento, el sol ya había ocupado su lugar en el cenit y ofrecía una vista increíble de su amanecer. Finalmente comenzaron a salir,
Vale la pena reconocer la situación para que no haya problemas innecesarios en el futuro. Gloria no caminaba tranquila, esa conversación no podía salir de su cabeza, pues la situación empeoraba cada minuto. Rose también estaba inquieta, manteniendo su arma lista para detener cada ataque sorpresa, y les atormentaba la muy buena noticia de que la gente también se estaba volviendo más fuerte. Cada persona podría y puede evolucionar, incluidas nuestras niñas. Ya se han dado cuenta de que a la gente corriente le resulta difícil sobrevivir aquí al menos un día. Solo por eso mañana van a conseguir el cristal de la evolución y luego las chicas practicarán la lucha contra los muertos. Estas buenas noticias nunca hicieron felices a las heroínas, más bien temían por sus vidas. Otras niñas no querían aprender nuevas habilidades y fortalecerse porque tenían mucho miedo del peligro exterior. Volvió a olvidarse de ellos, aunque al principio ni siquiera quería llevárselos. La mañana llegaba pisándole los talones, se suponía que la luz del sol ahuyentaría a los muertos, pero los más fuertes y valientes quedaron. Entonces, en el camino se encontraron con un hombre muerto que podría convertirse en el entrenamiento de las chicas. Pero no importa cómo fuera, Tarre decidió encargarse de él mismo, ya que era más fuerte que los perros callejeros comunes y corrientes. Nuestro héroe no tardó mucho en enfrentarse a un debilucho y clavarle una espada en la cabeza. La sangre de un monstruo caído goteaba de la espada, lo que no pudo hacerle nada a nuestro héroe, ya que la diferencia de fuerza era demasiado grande. Ese zombi no estuvo a la altura de las expectativas de Parry, ya que era débil, pero las chicas en sus cabezas lo elogiaron nuevamente. De repente algo apareció a un lado, el héroe miró y esperó un nuevo ataque. De ese lado había hombres muertos que eran más débiles que el anterior, lo cual sería solo para entrenar. Finalmente podrán practicar. Parry consideraba a estos muertos como débiles, lo cual será perfecto para nuestras bellezas. Gloria ya estaba completamente preparada, pero a Rose no le gustaba en absoluto matar a alguien, o tenía miedo de estas criaturas. Pensó que su excesiva preocupación influía negativamente, pero sus miedos desaparecieron cuando se dio cuenta de que ella solo era una estudiante de secundaria y era normal que tuviera miedo. De repente se despertó. Parry le prometió que en cualquier caso él estaría allí y la ayudaría en caso de emergencia. Rose reunió coraje y ahora el fuego era visible en sus ojos, brillaba más que cualquier llama. Sin embargo, Parry sabe cómo levantar la moral incluso de una belleza así. Ella fue muy razonable al darse cuenta de que el anciano podría convertirse en el líder de todo el apocalipsis, no podía perderse en su sombra. Los muertos no esperaron a que dejaran de tener una linda conversación. Para ellos no hay cuestión de honor y orgullo, matar y solo matar está en sus mentes. El sargento se hizo cargo del primero y le dio un buen rechazo, no en vano fue reclutada para el servicio, no perdió el tiempo en ello. Sus acciones fueron ultra rápidas, el muerto no tuvo tiempo de responder con nada antes de que sus manos se retorcieran y lo prepararan para la muerte. Los zombies atacan sin pensar. Precisamente por eso, sus acciones son fáciles de predecir y tomar medidas contra ellos. Sí, por supuesto, están luchando contra una criatura inteligente. El monstruo solo puede lanzar sus gritos, que nadie entenderá jamás. Gloria puede dar un suspiro de alivio, derrotar al monstruo en combate cuerpo a cuerpo no fue fácil para ella. Ahora era el turno de Rose, el monstruo ya corría tras ella lo miraba directamente, el miedo estaba presente, pero sus intenciones eran más altas que eso. Aquí viene el primer ataque zombie, ella lo evita fácilmente y se da cuenta de que es demasiado pronto para contraatacar. Una y otra vez el monstruo extraña a Rose, sus ataques irreflexivos son inútiles. Su mirada brillaba más que todas las estrellas, hermosa en todo, dos opuestos en una belleza, una dulzura sobrenatural y una fortaleza increíble, la llama de la rabia en sus ojos y el miedo al asesinato en su corazón. En el mejor momento para contraatacar, atraviesa al monstruo con su lanza, como Odín con la lanza Gungnir. Ahora sus manos están manchadas de sangre hasta los codos, el duro mundo no le dio una vida pacífica, marcándola con la marca de un asesino, pero el destino le regaló la habilidad de sobrevivir. Ahora es una verdadera cazadora. Esta vez es asesina, víctima y testigo, asesina de monstruos, víctima de conciencia y testigo de la muerte, pero logró limpiar el mundo de un monstruo que podría matar a muchas más personas.
Rose experimentó el miedo más grande de su vida y lo superó. La fuerza de espíritu de semejante belleza es asombrosa. Le resultará difícil recuperarse de esto, simplemente necesitará apoyo, ya que es bastante difícil aceptar el primer asesinato. Aquí está ella, un digno apoyo. Perry, como prometió, acudió en ayuda de su fan en un momento difícil para ella. El mundo ya no era el mismo para ella, todo se derrumbaba a su alrededor. El primer asesinato de incluso un hombre muerto le resultaría difícil de aceptar, pero de repente su mundo gris se tiñe de los colores más brillantes, y todo lo que tuvo que hacer fue acariciar la cabeza de Perry, ya que su amado puede calentarla más que cualquier sol. Él le dejó claro que ya no existía un estándar moral en este mundo y que era imposible lamentar en absoluto la muerte de un hombre muerto, a lo que ella accedió de inmediato. Un amanecer increíble brilló sobre las dunas de arena, comenzó el segundo día del apocalipsis, la zona aún no ha sido desactivada. Perry notó que ya amanecía y podía seguir adelante para cumplir su objetivo. Gloria sugirió subir más alto para realizar reconocimientos y observar la situación desde un ángulo diferente. Perry estuvo de acuerdo con ella y señaló el edificio, que era la mejor opción para el reconocimiento. No en vano eligió este edificio de gran altura, estaba abandonado, lo que significa que habrá pocos zombies que anteriormente residían aquí. Gloria se preguntó por qué eligieron un edificio sin terminar. Perry reveló lo obvio: donde antes había multitudes, hay muchos zombies; donde no hay nada de gente, como mucho puedes conocer a una pareja solitaria. Era precisamente este tipo de pensamiento al que Gloria no podía acostumbrarse. El estudiante señaló algo muy importante en esa dirección. Gloria inmediatamente tuvo que mirarlo. No podía entender en absoluto de qué estaba hablando Perry. Miró las pirámides, la esfinge, pero no se veía nada. Logró notar un auto familiar que estaba ardiendo, si realmente hubiera sido incendiado bajo el sol abrasador. Resulta que este era el mismo autobús en el que viajaba Rosa. Claramente algo andaba mal. Todo resultó como dijo Perry, ya los estaban buscando, pero no fueron encontrados y el autobús fue incendiado, acto de gente de mal genio. Gloria se alegró de haberlo escuchado, pero no sabían quiénes eran estos cazadores, pero Perry estaba seguro de que lo descubrirían muy pronto. De repente volvió a señalar ese lugar, algo estaba sucediendo no lejos del autobús. Por allí pasaba un grupo de radicales, su objetivo era un cristal de evolución, el cual iban a conseguir sin pensar en las consecuencias. El cristal brillaba más que el sol en el cielo y atrajo la atención de las urracas, que subieron más alto y observaron a nuestros héroes, y también prendieron fuego al autobús. La gente no encontró un lugar donde sobrevivir y se acostó bajo basura, botellas de plástico y envases de alimentos. Incluso los amigos de Rose notaron el brillo, pero era muy difícil no notarlo. Esta luz generó muchas preguntas para Gloria, pero su mayor impacto fue en el cristal de Perry, que comenzó a brillar de manera extraña. Él notó esta influencia, el cristal resonó y esa luz solo empeoró la condición. Los radicales eran verdaderos locos, montaron caballos de hierro hacia las manos del peligro sin siquiera pensar en un plan de acción. Se desconoce cómo planean derrotar a la gran esfinge, el dios mítico, pero definitivamente sus intenciones eran serias. Los bandidos confiaban en su suerte y, como la estatua no se movía, pensaron que incluso Dios estaba de su lado. Sus ruedas se han movido con confianza, pero si la esfinge se despierta, este bandido será el primero en meterse en problemas. Se promete a sí mismo que con la ayuda del cristal podrá dominar el mundo entero y convertirse en un gobernante absoluto. Gloria temía sin sentido que algo tan peligroso como el cristal de la evolución cayera en manos de estas personas. Aún así, Perry tenía razón en el hecho de que las personas a veces son más peligrosas que los zombies, ya que esas personas están listas para esclavizar al mundo entero y crear un infierno en el mundo en persona. El teniente quería avanzar rápidamente y resolver los problemas con estos bandidos, pero Perry quería observarlos aún más. El héroe dijo una cita importante de que en un juego en el que está en juego la vida, uno no puede creer en absoluto en la suerte. De repente apareció una colina arenosa bajo sus ruedas, sobre la que despegaba como por una rampa, pero este sería su último salto. Una extraña silueta se formó a partir de la arena, hacia cuyas garras volaba el bandido a toda velocidad.
¿Dónde están sus palabras ruidosas y prometedoras que salieron de su boca con mucha más confianza? Tropezar en sus primeros pasos y morir como otro tonto, ese es su destino. El bandido quedó apretado entre las manos gigantes de la Esfinge, mientras el castigo divino caía sobre este tonto, a quien no agradaba mucho el dios de la arena. Los radicales ahora no tienen tanta confianza en su victoria, pronto sus cabezas volarán de sus hombros en manos de Dios. Esto será muy bajo de su parte, ya que él morirá como castigo por el asesino de tontos. No entendían lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Aquí había dos esfinges y nadie podría haber esperado esto. La primera estatua también permaneció inmóvil, algo andaba mal en él, no había esa mirada que atravesaba el corazón de todos. Increíblemente, la estatua se estaba desmoronando ante nuestros ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Era falso? Estas eran las preguntas que daban vueltas en la cabeza de todos. Comenzaron a comprender la situación en la que se encontraban. Los bandidos buscaban un cristal y cayeron en una trampa. La Esfinge era un enemigo insidioso, no en vano es el dios de los misterios, sonrió con maldad en respuesta a estos insolentes. No tenía sentido correr, simplemente no habrían tenido suficiente velocidad para escapar de un gigante así, lo único que quedaba era dispararle. Los disparos tampoco sirvieron de nada, cada vez que la situación empeoraba cada vez más, y la Esfinge pasó de ser un dios en apariencia a un dios insidioso. Gloria se sorprendió de que estas personas tuvieran armas, ya que esto les daba ventaja en el combate a larga distancia, excepto que tienen muchas armas y explosivos que usan contra el dios de la arena. Se produjo la explosión, pero no en vano Carre sugirió observar las acciones de los bandidos y elaborar un plan a expensas de su sacrificio. Increíblemente, pudieron herir a este gigante, lo que significa que no es inmortal y de alguna manera podría ser atacado. El dolor lo hizo aullar a todo pulmón, trajeron al menos algo de daño a Dios y beneficio a Carre, pero de repente apareció cerca un torbellino de arena. ¿Qué es esto? Una nueva habilidad de la Esfinge. Algo anda mal en el comportamiento de la Esfinge. ¿Por qué erigiría una nueva estatua? Su truco ya ha sido revelado a todos y nadie se sorprenderá más. Entendieron que los explosivos estaban funcionando, lo que significaba que tenían que usarlos al máximo, y entonces definitivamente derrotarían a Dios mismo. Un par de cartuchos de dinamita más y nuestro insidioso Dios caerá y lo dispersará con el viento. Sonó una segunda explosión, un poco más y habrá anarquía en el mundo, donde el trono será ocupado por un bandido y un tirano que derramará ríos de sangre, pero tomará el lugar del gobernante de este mundo. Ya se les ha presentado un futuro exitoso, donde el apocalipsis vendrá después del reciente. Ahora que no gritaba tanto de dolor, la Esfinge se sacudió y estaba lista para descargar su divina ira sobre sus enemigos. Las cosas empeoraron mucho, se recuperó con un par de movimientos de cabeza. ¿Cuál era su secreto? Las viejas heridas han sanado, los explosivos ya no funcionan, algo anda mal con esa estatua, había algo extraño en ella que logró restaurar la Esfinge. Los bandidos ya no estaban tan alegres, les parecía que el dios de la arena era inmortal y ya no verían la victoria. Ya habían enganchado sus caballos de hierro y se estaban preparando para escapar, pero era poco probable que el dios insidioso los dejara ir después de tal intervención. La Esfinge no lo tolerará, ciertamente no podrán escapar del castigo de Dios, la velocidad no será suficiente, como se esperaba del mismo Dios, no los dejará escapar incluso si resuelven sus acertijos. Los espectadores sintieron el horror que provenía del monstruo, comprendieron que no podían superar un tamaño tan grande y la inmortalidad. La propia Gloria no confiaba en el éxito de nuestro héroe, incluso pensó que después de esto no habría salida, el enemigo era demasiado fuerte, pero nunca recibió respuesta. Carre ya se había escabullido y abandonado el horizonte en un intento de robar el cristal directamente de las garras de Dios. El estudiante conquistó las dunas de arena y rápidamente cabalgó hacia la pirámide. Ahora ha observado lo suficiente y puede idear un buen plan contra Dios. La velocidad era asombrosa, estaba al frente de todos, atrayendo la atención de todos los espectadores de las nubes de arena. Un día la mismísima Esfinge se fijaría en él. No hubo palabras innecesarias de su boca, su viaje fue más seguro, ya que ahora sabe que todos están esperando cada truco del dios de los acertijos. Esto no se trata de él en absoluto, es rabia desenfrenada y fuerza que le da valentía frente a cualquier enemigo.
Los espectadores no reconocieron de inmediato a Perry, incluso consideraron su comportamiento imprudente, ya que esto sucedió hace un minuto. Solo esos bandidos le dieron una buena oportunidad, recibió suficiente información y puede evitar cualquier sorpresa. La pirámide aquí tampoco es simple, incluso si hay un cristal de evolución en la cima, en su base hay algún tipo de secreto. Definitivamente perseguía a Perry, algo andaba mal con ella y él lo vio claramente. El estudiante sospechaba que la pirámide podría convertirse en el segundo guardián, no en vano en otras zonas los guardianes protegen el cristal en parejas. La mano apretó con fuerza el volante, cada vez más fuerte, sus intenciones eran más serias que nunca, la victoria estaría garantizada. Entonces la propia Esfinge se dio cuenta de él, no podía esperar tal presión de sus enemigos, todos querían obtener el cristal y volverse muchas veces más fuertes. El héroe estaba frente a la Esfinge, el guardián entendió sus intenciones, definitivamente no estaba aquí para observar las vistas de las pirámides. Perry superó su propio descaro, se atrevió a llamar gato a Dios y lo llamó más cerca de él. Un pequeño fuego ardía en sus ojos, con la inmortalidad nadie puede interferir con él, pero esto no molesta a nuestro héroe. La Esfinge siguió el ejemplo de Perry, pudo ganar su atención y convertirse en un enemigo digno y un loco que decidió atacar al dios inmortal de los misterios. Los bandidos estaban seguros de que el comportamiento de nuestro héroe era una locura, lo consideraban un idiota por ir a la batalla con tal peligro sin idear un plan. La sargento Gloria entendió que si Perry decidía hacer algo, entonces estaba actuando correctamente, nunca correría hacia donde lo llevaran sus pies. Mientras tanto, el gato de arena preparaba un fuerte ataque, su silueta era terrible, no tenía nada de bueno. Pero Perry no es tan simple, no en vano es el héroe del futuro, sobre sus hombros recae la salvación de toda la humanidad, y es él quien conseguirá este cristal. Increíblemente, usó la hoja como resorte para lanzarse al aire y evitar el golpe, y lo hace de la mejor manera posible, su habilidad es asombrosa, utiliza todos los consumibles al máximo. Tener una motocicleta es como si fueran una misma cosa, como si desde que nace estuviera sobre ruedas demostrando su increíble habilidad a todos los que lo rodean. La Esfinge cae en desgracia una y otra vez, por muy rápido que sea, Perry siempre escapará de todos los golpes repentinos. Los espectadores no creían lo que veían, pensaban que todo sería tan simple y el héroe doblaría sus rodillas al comienzo de la batalla, sin importar cómo fuera, destruiría sus expectativas hasta que murieran. Realmente, los ojos de la Esfinge brillaron con una luz dorada, una nueva habilidad del dios que nadie había visto jamás, probablemente reconoció a nuestro héroe como un digno oponente. La arena se recogió en siluetas, el dios de la arena recogió nuevas estatuas, que consistían en arena dorada, y la propia Esfinge era joyera. Increíblemente, estas estatuas resultaron ser clones del gran dios, el peligro aumentaba con cada segundo. Guerreros furiosos bajo el ala de Dios perseguían a toda velocidad a nuestro héroe para morderle el cuello y morderlo hasta los huesos. Perry notó nuevos enemigos, solo unos pocos y lo alcanzarían, lo cual entendía muy bien. Rose vio cómo la situación cambiaba, la cantidad de habilidades era asombrosa, y también el llamado de clones que superaba a cualquiera en velocidad. Los propios espectadores también se sorprendieron y alegraron de que nuestro héroe pudiera exponer su nueva habilidad, pero estaban más seguros de su muerte. Estaban seguros de que los clones lo alcanzarían, no podría huir de ellos por mucho tiempo y moriría por el éxito de los bandidos. Pero algo cambió. Perry se dio cuenta de que aquellas criaturas eran mucho más rápidas que él y decidió detenerse para protegerse de ellas. No fueron ellos quienes lo atacaron, sino que él estaba esperando el momento oportuno para quitarles la vida y derribar a cada uno. Los bandidos pensaron que nuestro héroe estaba desesperado y se dieron cuenta de que era inútil huir. Rosa y Gloria no entendieron el motivo de la parada, pero olvidaron por completo que él nunca haría nada sin pensar. La persecución continuó, los leones de arena les perseguían y no daban a sus víctimas posibilidad de escapar. Perry rápidamente cambia el curso de los acontecimientos, da un repentino cambio de sentido para encontrarse con los clones y se prepara para destruir una vez más las expectativas de los radicales. Nunca hubo miedo en sus ojos, avanzó hacia la muerte, todo en su comportamiento era inquebrantable. Los dos oponentes se enfrentaron cara a cara,
cada momento emocionante, como un gladiador en el Coliseo romano luchando por la victoria. Una y otra vez, Parry hizo lo imposible, literalmente todos vieron que su vida era inevitable, pero a él no le importaba lo que dijeran de él, no había una gota de miedo o coacción en él, solo una sed de asesinato. Ahora los bandidos no estaban tan seguros de su muerte, incluso estaban sorprendidos por su habilidad, ninguno de ellos era capaz de tal cosa y difícilmente se atrevería a hacerlo. Las chicas tampoco podían creer lo que veían, todo sucedió demasiado rápido, en un instante cortó a todos los leones y nuevamente demostró lo imposible. Pero de repente algo andaba mal, la cima de la pirámide brillaba como el sol en el cielo. Increíblemente, esa pirámide definitivamente escondía algo en sí misma, ya que la esfinge recibió un gran impulso debido a la pirámide. Parry pareció haber sido alcanzado por un rayo, y él mismo sospechaba que algo andaba mal, no en vano aquí solo había un guardián, o mejor dicho, podría haber dos. Cuanto más cerca estaba Parry de esta luz, mayor era el efecto que tenía en su cristal, como si alguien lo estuviera mirando, quemando su alma. Sí, todavía había algo mal aquí. Parry quería resolver el enigma de la esfinge, lo que escondía en esta desafortunada pirámide. Después de su fortalecimiento, la esfinge se volvió mucho más rápida y fuerte que antes. La pirámide era un guardián más fuerte que la esfinge y permaneció en constante secreto para proteger el cristal hasta el final. Ahora Parry estaba siendo perseguida por un gato gigante, era más rápida y podía alcanzar fácilmente al héroe del futuro. Las chicas notaron esta rareza de la pirámide, no en vano la esfinge se volvió tan rápida como sus maniobrables clones. De repente, hubo dinamita bajo las ruedas de Parry, podría realmente usarla contra la esfinge, pero ya no debería actuar contra ella. Quizás tenía una idea más insidiosa en la cabeza y necesitaba el cartucho de dinamita para un propósito más importante. Los espectadores comprendieron que un genio jugaba en su contra y era mejor que observaran sus decisiones, ya que siempre destruía sus expectativas. La mecha ya ha chispeado, un poco más y habrá una fuerte explosión que todos en la zona oirán. El dios de la arena sonrió con maldad, ya que estaba seguro de que era otro tonto que gastaría explosivos en él. Pero algo no salió según el plan de la esfinge, la ficha voló en una dirección completamente diferente, pero Parry tiene un plan más interesante. La mirada insidiosa de la esfinge se transformó en miedo, estaba asustado, como si alguien hubiera descubierto su secreto. El reconocimiento de Parry fue más que exitoso. Una fuerte explosión retumbó por toda la zona. Parry aprendió todo lo que quería y puede empezar a pensar en futuras acciones. El estudiante del futuro descubrió una manera de escapar de este infierno arenoso, todo lo que vio y aprendió, lo único que le quedó fue tomar fácilmente el cristal de la evolución y salir victorioso. Las chicas no esperaban tal movimiento. Parry conocía demasiado bien la región norte y aprovechó sus conocimientos al máximo. Los bandidos tampoco esperaban esto, o mejor dicho, estaban perdidos. En tales situaciones, nadie recordaría que podría haber un metro bajo sus pies. Pero Parry era mucho más inteligente que todos los presentes, en cada situación estaba un paso por delante de su enemigo, la situación con el autobús, la tienda y el edificio. Si él no hubiera estado aquí, mucha gente habría muerto. Aquí ya puede despedirse del monstruo y dejar su desierto, ya que le reveló demasiadas de sus cartas de triunfo. Entonces el rastro desapareció para nuestro héroe, todo fue de acuerdo con su increíble plan, primero observar a los locos y luego ir y estudiar de manera confiable el comportamiento del monstruo mismo. Rose y Gloria pueden dar un suspiro de alivio porque su amado Parry está a salvo, pero Gloria estaba atormentada por el hecho de que él no les dio ningún lugar de encuentro. Bella confirmó sus palabras y creyó que era mejor que lo esperaran aquí, pero a la teniente Gloria no le gustó esta decisión. La mujer policía da grandes pasos hacia adelante en su progreso y ahora piensa como Parry porque cree que deben pensar en sus próximos pasos. Alguien los estaba rastreando desde el rascacielos de los bandidos. Gloria logró darse cuenta de esto, lo que significa que fueron rastreados y pronto comenzará la búsqueda de ellos. Lo principal es que fueron estas personas las que pudieron prender fuego al autobús, lo que significa que desde ayer los están buscando y deben buscar un lugar apartado. Los radicales probablemente notaron la habilidad de Parry y querrán usarla para sus propios fines. Si desobedece, las chicas serán tomadas como rehenes.
lo que les resultará muy conveniente. Valió la pena irse antes de que fuera demasiado tarde, ya que podrían convertirse en una carga para él. Los gritos de los radicales se escuchaban por todas partes, su plan era claro para todos, incluso las chicas adivinaban sus intenciones. Uno de los observadores ya corría para informar al jefe sobre el hallazgo de quienes iban ayer en el autobús. Al comandante de estos 6 le gustaba lanzar una moneda, lo que puede significar que estaba apostando en sus actividades. El comandante radical estaba cubierto de cicatrices, claramente había sufrido muchas batallas y se había convertido en un loco guerrero profesional. Los 6 observadores informaron todo lo que tenía, al parecer Parry les agradaba mucho, no en vano lo persiguen así. Como se esperaba de los radicales, al usar lo que aún estaba vigente, entendieron que el héroe sabía mucho, y su conocimiento podría usarse para obtener el cristal de evolución. Ya se habían propuesto cazar, reunieron todas sus fuerzas para capturar a las 2 chicas, el comandante definitivamente estaba loco. Ya era tarde, el segundo día del apocalipsis tocaba a su fin, pero el peligro no desaparecía. Las chicas corrieron a toda velocidad para evitar caer en manos de insidiosos bandidos que nunca en su vida habían hablado con una mujer. El sargento decidió salir de aquí por el callejón, ya que podrían ser notados, pero Rose pensó que había muchos zombies allí, lo cual sería una razón para no ir allí. Gloria entendió bien la lección de Parry de que las personas en los últimos días son mucho más peligrosas que los infectados. Allí estaba, ese mismo callejón, no había nada que invitara a pasar por él, pero no había otro camino. Un cuarto oscuro, lo justo para esconderse y nadie los encontrará jamás. Esa oscuridad todavía atormentaba a Rose, estaba segura de que debería haber muchos muertos aquí, pero todo a su alrededor estaba vacío. Gloria estaba preocupada por algo completamente diferente, los sonidos de un motor en el costado, lo que significaba solo una cosa, los bandidos estaban muy cerca. Como era de esperar, esos radicales buscaban a nuestras chicas con gran interés, pero no encontraban cuánto tiempo duraría. Condujeron muy cerca hasta que supieron que su objetivo estaba muy cerca. La teniente escuchó atentamente cada una de sus palabras, sus temores se confirmaron y ahora también piensa un paso por delante de sus enemigos. El comandante radical estaba seguro de que el objetivo estaba muy cerca, ya que no tenían transporte. Las chicas entendieron que debían darse prisa, pero no sabían a dónde ir. La policía conocía bien la zona y por algo le asignaron ese puesto. Ella constantemente miraba a su alrededor para que de repente los enemigos no atacaran su rastro, y además, el viento cubría sus huellas mientras avanzaban sobre arena suelta, a lo largo de la cual nunca sería posible rastrear a una persona. Gloria le dijo a Rosa que estuviera más tranquila y más baja que la hierba. Caminaban despacio, sin un solo movimiento innecesario, con gracia, como bailarinas. Lo que fue preocupante fue que ni un solo zombi apareció en su camino, no está del todo claro si fue suerte. El ambiente era muy tenso, cada movimiento en falso podría conducirlos a la muerte o convertirlos en una carga para Parry. Todo es terrible, no se sabe por qué de repente se escuchó un crujido en la puerta, definitivamente había algo detrás, pero esto no es tan importante, ya que los radicales pudieron escucharlo. Mantuvieron sus oídos atentos y definitivamente escucharon este crujido desde un lado. Gloria estaba confundida, era poco probable que algo los ayudara, ya que los depredadores ya estaban tras su rastro. Rose afirmó que no era ella, este crujido salió de la nada, pero era tan importante. Ahora están en una trampa, lograron pasar el tiempo, pero los radicales aún encontraron un rastro en la cola de estas bellezas, lo que les espera ahora, solo se puede esperar de un héroe con un caballo de hierro. Nadie sabe el horror que les espera, el plan de fuga no funcionó, Parry estaba muy lejos y los radicales podrían utilizarlos como rehenes para aprovechar su poder y conocimiento.